Shalom. En esta oportunidad queremos hacer un breve comentario sobre el tema de la conversión que muchas personas hacen al judaísmo. Esto es una tendencia que ha venido siendo muy, llamémoslo, popular desde hace una buena cantidad de años. Y veremos en esta oportunidad si realmente esa conversión es necesaria o si añade algo a nuestra fe o cosas por ese estilo. En primer lugar, hemos de decir que la conversión al judaísmo no está ordenada en la Torá. De hecho, ninguna conversión está ordenada. Segundo, ¿cuál es el objetivo de convertirse a la religión llamada judaísmo? Y para esto haríamos varias preguntas. ¿Que los hombres le consideren judío? Quizá para alcanzar la salvación. Quizá para cumplir los mandamientos. Bueno, en primer lugar, lo que nosotros debemos perseguir es que sea el Eterno el que mire con agrado nuestras obras, no los hombres. Hay que tener en cuenta que independientemente de que una gran mayoría de personas, y no me refiero a este tema, una gran mayoría de personas hagan algo que sea incorrecto, pues es incorrecto. Y por otro lado, que una sola persona en una multitud piense que algo es correcto cuando realmente es correcto, no por eso, por ser minoría, deja de ser incorrecto. En segundo, no tiene nada que ver con alcanzar la salvación. Acordémonos que la salvación no es por obras externas ni por esfuerzos humanos por sí mismos, porque la fuerza nos la da el Eterno. Y finalmente, cumplir más mandamientos, pues en últimas no tiene mucho sentido, por lo menos ahora, porque no está el templo en pie y no existen sacerdotes levitas, en consecuencia, oficiando en él. Algo que de lo cual no podemos sustraernos es que para hacer la conversión al judaísmo hay que pagar dinero. Y yo pregunto, en la escritura, ¿dónde está escrito que debemos pagar? Y menos por una conversión. Es bueno tener en cuenta, como lo hemos remarcado en varias oportunidades, que judaísmo y Torah no son lo mismo. Es bueno saber que aunque existen tratados de algunos grandes exégetas judíos, mi respeto para ellos, que nos sirven, o sea, esos escritos nos sirven para aclarar muchos temas de la escritura, no necesariamente son infalibles. Entonces, lo que sea judío no necesariamente es la Torá revelada. Hay algo que en muchos casos, por no decir que casi en todos, la conversión al judaísmo implica una acción muy grave, que es dejar de creer en Yeshua como el Mesías. Es apostatar de una fe cuyo fundamento es el Mesías que envió el Eterno mismo. El Mesías es un plan del Eterno, no de los hombres. De hecho, yo personalmente conozco muchas personas con nombres propios que apostataron de esa fe dejando de creer en el Mashiach Yeshua por convertirse al judaísmo. A veces pareciera como un tema más de cierta autoestima, con el respeto que me merecen esas personas, porque no necesitamos la aprobación de los hombres, sino la aprobación del Eterno. Y en últimas, pues esto también muestra cierto desagradecimiento con la fe que permitió conocer al Mesías Yeshua. Es bueno entender que una conversión auténtica es la que nosotros encontramos en el libro de Ruth. En el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 16, dice así. Le dice Ruth a Naomi, su suegra:
Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim mi Elohim. Esas palabras fueron suficientes para ser considerada miembro del pueblo de Israel. Fue una conversión tan sincera que no solamente tiene su propio libro en la escritura, sino que además pertenece a la genealogía del rey David y por consiguiente a la del Mashiach rey. Entonces, es una conversión sincera sin ni siquiera tener un documento que atestigue su condición de hija de Israel. Simplemente la hizo porque estaba convencida. Entonces, quien se quiere convertir al eterno Elohim de Israel, simplemente debe confesarlo en su alma y en consecuencia actuar de manera que esa conversión sea auténtica. Las conversiones en las que nos piden dinero, y mucho de hecho, no son auténticas. Es más, en algunos casos en Israel rechazan conversiones de ciertos países o conversiones hechas en ciertos países. Eso es acepción de personas, es altivez, tiene una cantidad de cosas. Entonces, esto que estamos diciendo simplemente invita a creer en lo que el Eterno ha hecho, no lo que los hombres en sus propias fuerzas consideran que es necesario para agradar al Eterno. Espero que esta definición corta, espero sustanciosa, sirva para que las personas entiendan que el Eterno no quiere conversiones a religiones, sino conversiones a su fe que está escrita en la Torá y que debe ser esparcida a los demás pueblos por parte de Israel. Espero que esto sea de bendición para tu vida y que el Eterno te bendiga en abundancia. Shalom.